Bendiciones para todos ustedes. Les saludamos una vez más. Apóstol Henry Camacho, Ministerios Casa de Gobierno, compartiendo con ustedes esta maravillosa enseñanza, muy básica, tiene mucho más profundidad en uno de nuestros libros, La Perfecta Ley del 7. Amén. El poder, el propósito y los objetivos de las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz del Calvario. Allí, mientras nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, nuestro amado Rey, anhelado Rey, estaba dando su vida en rescate de toda la humanidad y de toda la creación. Bien, hemos transmitido la palabra número 1, la desobediencia de Adán, y cómo con la primera palabra Jesús nos reconcilia con su Padre. Luego vimos la segunda palabra expresada por Jesús en el mismo orden que Él la dio, porque el orden de Jesús, de las palabras de Jesús, fue el mismo orden en el que Adán desordenó y dañó todas las cosas. La segunda fue el ver el paraíso abierto, el lugar de descanso, el lugar de eternidad, el saber que los muertos en Cristo que ahora duermen resucitarán para una eternidad al lado de nuestro Padre en su reino. Hoy vamos a hablar acerca de la tercera palabra dicha por Jesús, y dentro de esta palabra es importante entender que Él no solamente está restaurando una acción, sino que la tercera palabra está restaurando 2 acciones importantes. Voy a ir al libro de Génesis capítulo 3 antes de leer la tercera palabra de Jesús para tratar de dar a entender un poco lo que quiero decir. Vamos a ubicarnos en el verso 16 de Génesis capítulo 3, verso 16. Dice, esto ya después de que ellos pecan, Dios se dirige a la mujer y dice, a la mujer le dijo, y esa es la primera palabra que quiero que tengan presente, por favor, a la mujer, no a la esposa, no a la madre, no a la hija, sino a la mujer le dijo. Tenga presente la palabra, la expresión mujer. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo pasará para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay una transición entre la mujer y la mamá. Amén. La mujer fue creada por Dios. Génesis capítulo 1, verso 26 dice que Dios creó un varón y una hembra. Génesis capítulo 22, del verso 20 en adelante, Dios dice que creó una mujer y le entregó esa mujer al hombre. Cuando Dios habla de una mujer, no está hablando simplemente de un ser femenino, no está hablando simplemente de una persona femenina, está hablando de una naturaleza. La palabra mujer realmente no es una palabra, no es una expresión, es una naturaleza. Es una naturaleza que en hebreo traduce vida, dadora de vida. La expresión como concepto mujer en el hebreo quiere decir un nuevo comienzo, nueva vida. Es básicamente un concepto, pero la mujer que Dios creó era una naturaleza, una identidad. Dios había depositado en aquel ser que creó, obviamente femenino, la asignación de ser mujer. Todos ustedes saben, y los que no saben, básicamente les decimos que la mujer tuvo un cambio de identidad en el Edén. La mujer tuvo 4 veces, el nombre de la mujer fue cambiado 4 veces en el Edén. Eso lo encuentra mucho más profundo en nuestro libro Identidad. Cómo fue que la mujer pierde su identidad en la medida en que los nombres de ella fueron cambiando. Ella fue creada originalmente por Dios con un nombre, con una naturaleza que es mujer. Lo que Dios creó en el Edén fue una mujer. Luego Adán cambia el nombre, luego las circunstancias cambian el nombre y ella queda condenada por el pecado a una cantidad de maldiciones, a una cantidad de circunstancias y de consecuencias en contra. Aquí vemos en Génesis 3:16 a la mujer, pero luego salta y dice, tendrás con dolor a tus hijos. Está hablando de la mujer, del cambio de la naturaleza de la mujer, de la pérdida de esa posición, de la pérdida de esa identidad por el pecado, pero también hay una transición a la mamá. La mujer pasa a ser la mamá, pero la mujer pierde su identidad, la mujer pierde su carácter, su dominio, su señorío que Dios le había entregado,
Pero la madre, la mamá, todo lo que representaría las madres en la tierra, entrarían a una maldición de dolor por causa de sus hijos, una pérdida de sus hijos. Cuando ustedes miran Génesis capítulo 4, usted se va a dar cuenta que el primer hijo que nace es Caín. Caín nace y luego nace Abel. Hay un proceso, hay una transición entre Caín y Abel, ¿verdad? Y Caín asesina a Abel. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, que Caín mata a Abel. Entonces la mujer que perdió su identidad, la mujer que perdió su naturaleza, la mujer que perdió su divinidad, su gracia, su señorío, porque la mujer gobernaba, Génesis 1, 26, 27 y 28, tanto como el hombre, ella perdió esa posición, perdió esa naturaleza divina, perdió esa gracia, esa imagen, esa semejanza por causa del pecado, de su pecado. Pero no solamente eso, sino que en el nivel o en el ambiente de madre, en la transición a la maternidad, ella pierde no solamente su identidad, sino que ella pierde a sus hijos. Está condenando, esta mujer en su pecado, está condenando a todas las madres, a todas las mujeres que van a pasar a ser madres, las está condenando a perder a sus hijos. Aquí vemos dos acciones de la pérdida de sus hijos. Número uno, un hijo errante. Caín se convierte en un hijo errante, en un hijo problemático. Hay una maldición sobre los primogénitos. Los primogénitos comienzan a nacer con rebelión, con actitudes de desobediencia, de agresión, de maldad, y se expande como un hombre errante. Son esos hijos que se van de la casa, son esos hijos que son ingratos, son esos hijos que son malos, que maltratan a sus padres, que maltratan a sus hermanos menores, que incitan y enseñan a sus hermanos menores a tomar malas mañas, malas costumbres. Pero no solamente eso, sino que en la posición de Abel, la madre pierde el segundo hijo, muere. Estamos hablando de accidentes, muertes prematuras, abortos. Estamos hablando de una maldición sobre perder hijos a través de la muerte. Entonces, hijos que se pierden a través del carácter, de la actitud, del comportamiento, de la rebelión, de la desobediencia, de la maldad, que se pierden en las drogas, en el alcohol, en la cárcel, etcétera, que representan a Caín. Pero hijos que mueren en un accidente, que son asesinados, que son abortados, son esos hijos que pierden la vida. Entonces, la mujer pierde identidad, pero la mujer mamá pierde la posición de madre y queda condenada a la maldición de quedar sin hijos, tanto hijos errantes como aquellos hijos que da un día a luz pero se mueren. La tercera palabra de Jesús es interesante, es poderosa para todas aquellas madres y mujeres, porque la tercera palabra de Jesús está restaurando precisamente esas dos áreas. La tercera palabra dicha en la cruz es una palabra que tiene como objetivo y como propósito principal restaurar, número uno, la naturaleza de la mujer, la identidad, la posición, el señorío de la mujer, y número dos, restaurar la maternidad en la mujer, restaurarle los hijos a la mujer. Es una palabra de promesa, es una palabra de restauración, es una palabra que va a reparar el daño que hizo Adán, pero es una palabra que va a traer una promesa, un pacto sobre aquellas madres que han perdido esperanzas de hijos, que están en la cárcel, que están en las drogas, que están errantes, que están con malas amistades, pero también a aquellas madres que da consuelo respecto a aquellas madres que han visto morir a sus hijos, que han visto que sus hijos son asesinados, o que sienten que sus hijos están en el mundo muertos para Dios, muertos para el hogar. Esa tercera palabra restauró inmediatamente esas dos posiciones. Esa palabra la encontramos en el libro de Juan, el capítulo 19. Vamos a leer el verso 26 y 27. Dice, y cuando Jesús vio a su madre, esa es la tercera palabra, está en la cruz, y al discípulo a quien él amaba. Note que la primera expresión es cuando ve a la mamá. Cuando Jesús ve a la madre, en esa primera acción donde Jesús se conecta por un momento con su mamá María terrenal, en ese instante la mamá María terrenal, en ese momento cuando Jesús la ve, empieza el proceso de la restauración de la mamá, la identidad de la mamá, el consuelo sobre la mamá. En este caso María está físicamente viendo a su hijo Jesús crucificado, destrozado, destruido, vituperado. Es insalvable el cuerpo de su hijo para María.
Entonces el primer contacto en la tercera palabra dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a la madre, mujer. Ok, esto es interesante porque él está mirando a su mamá. Jesús sabe que ella es su mamá está delante de ti. Y Jesús conoce el dolor de su mamá. Jesús sabe que su mamá está sufriendo, que su mamá está sola, que su mamá va a quedar sola. Jesús sabe que su mamá no puede hacer nada por él. Esto representa a aquellas madres que no pueden hacer nada por sus hijos, que son impotentes, que están viendo cómo el mundo, las circunstancias, la maldad, el alcohol, la rebelión, la desobediencia están destruyendo a sus hijos, y estas madres están frente a ese sacrificio de esos hijos, frente a esa muerte de esos hijos, y no pueden hacer nada. Esta María está en esa posición, Jesús lo sabe, Jesús se enfoca en ella y ve a su mamá y ve a un discípulo que está cerca de ella, pero es interesante que Jesús no le dice madre, a pesar de que ve a la mamá, a pesar de que dice, y entonces dijo a su madre, mujer. ¿Cómo es que el hijo ve a su mamá y no le dice mamá, sino le dice mujer? Esto es muy interesante, es muy profundo. No tengo el tiempo para revelar ello, no tengo el tiempo para hablar de ello, porque lo puedes encontrar en nuestro libro Identidad o aquí en el libro Identidad que yo tengo en la mano. Amén. Así que lo importante a hablar ahora es que dice mujer, hay una coma. La palabra mujer es lo mismo que hablamos de Génesis capítulo 3, verso 26. Y a la mujer le dijo. Cuando la mujer pecó, la mujer perdió identidad. La mujer perdió señorío, la mujer perdió la naturaleza. Dios creó una mujer. Dios creó una mujer, no como algo femenino simplemente, sino como una naturaleza. Lo que es la mujer era una dadora de vida, era una que podía sostener la vida. Y en esa naturaleza de mujer, el Señor implantó su imagen y su semejanza. Cuando ella peca, ella pierde ello, sale del control de Dios y pasa a ser esclava de su marido. Por eso dice, y tu marido se enseñoreará de ti. Note que la mujer, según la Biblia, no fue creada para estar debajo del marido, no fue creada para que el marido la controle, la manipule, la golpee, la dañe, la esclavice. Eso sucedió en la maldición, eso sucedió debajo del pecado. Y a la mujer le dijo, por cuanto esto hiciste, y luego le dice, aquí verso 16, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo pasará para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí ella queda bajo la maldición de que el marido ejerza opresión, ejerza dolor, ejerza maltrato, ejerza esclavitud, ejerza ese dominio malo, perverso sobre la mujer. Esa mujer pierde su posición. Ella nació para ser gobernadora, ella nació para ser líder, ella nació para ser cabeza. Génesis 1:28 dice, y los bendijo, varón y hembra, los bendijo, no lo bendijo, los bendijo y les dijo a los dos, multipliquen, fructifiquen, llenen la tierra. Eso es gobierno, ese es señorío, esa es la naturaleza de Dios en una mujer, en un hombre, pero en una mujer. Pero ella perdió eso. Por eso es que cuando Jesús está en la tercera palabra, ve a su mamá, no le dice mamá. Él necesitaba restaurar la identidad original de la mujer. Él necesitaba restaurar lo que acabé de mencionar, el señorío, el gobierno. Por eso no le dice mamá, por eso le dice mujer. Cuando él dice mujer, él está transfiriendo nuevamente lo que la mujer perdió por su desobediencia y perdió por su pecado en el Edén. La mujer del Edén condenó a todas las mujeres de la humanidad. Cristo restauró a todas las mujeres de la humanidad. La madre de Jesús, María, frente a la cruz es una figura, no es una intercesora, no es una mediadora, no es una salvadora, no está intercediendo por nadie. Está la mamá de Jesús en representación simbólica de aquellas mujeres que se acercan a la cruz a reconocer que Jesús es el único suficiente Salvador que necesitan. De hecho, el Salmo capítulo 22 declara proféticamente que la misma María clamaba, Señor, sálvame. La misma María clamaba que el Señor la salvara a ella. Es una figura de una mujer que viene a la cruz, que viene al sacrificio y que reconoce que el sacrificio del Hijo de Dios es poderoso para restaurar su identidad. Pero luego de la coma, dice mujer, coma, he aquí a tu hijo. Wow. Entonces lo que hace Jesús es que
El discípulo amado de Jesús, que está al lado de la mujer o de la mamá de Jesús, Jesús lo que hace es una entrega profética. Dice, mujer, restaura su identidad, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Entonces Jesús está haciendo, porque como María va a quedar en ese momento sin Jesús, Jesús está colocando un reemplazo de él en la maternidad de María, que es este discípulo amado. Entonces Jesús, con la tercera palabra, está restaurando el dolor del Edén, el dolor que toda mamá tuvo que vivir de ver a sus hijos errantes, de quedar sola, de ser abandonada por sus hijos, de ver a sus hijos en las drogas, de ver a sus hijos desleales, deshonestos, sin sentimientos, pero también la restauración de saber que en Jesucristo hay un consuelo cuando un hijo se muere, que en Jesucristo hay esperanza cuando se pierde un hijo, que en Jesucristo hay paz, hay tranquilidad, que Jesucristo puede llenar el vacío de aquella mamita que lastimosamente haya perdido por alguna circunstancia la vida de su hijo, o de aquella madre que ha perdido posición al ver cómo sus hijos están en actitudes de rebelión, de desobediencia. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Jesús está restaurando, rompiendo la maldición del dolor de los hijos, rompiendo la maldición del abandono de los hijos a las madres, rompiendo la maldición de la rebelión de los hijos a la madre, rompiendo la maldición sobre los hijos de que estén errantes, de que estén sin su mamá, de que estén sin su familia. Y es a través de esa palabra que Jesús restaura. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella noche el discípulo la recibió en su propia casa. Los dos versículos que acabamos de leer son completamente diferentes, porque en uno está restaurando la identidad y en el otro está restaurando la maternidad. Amada mujer que me ve, hoy Dios está restaurando. De hecho, en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, la tercera palabra te restauró a tu posición. Tú no naciste para ser esclava, tú no naciste para ser mendiga, tú no naciste para ser dependiente, tú naciste para ser una mujer emprendedora, una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer con integridad, con identidad, una mujer que no debe ser usada por un hombre, manipulada, una mujer que no es un objeto sexual, una mujer con carácter. Dios, Jesús restauró eso en la tercera palabra, en la cruz. En la cruz tu identidad y tu carácter, tu imagen y tu semejanza en Dios fue restaurada con la tercera palabra. Pero a ti, madre que me ves, que me escuchas, mamá que me estás viendo en este momento, en la tercera palabra se restauró tu posición como mamá. Hoy puedes venir a la cruz del Calvario, presentarte delante de Jesús, el resucitado, y decirle, Señor, yo no puedo con mis hijos, se han salido de control, me duele la actitud, Señor, ellos son deshonestos, desleales, desalmados, están en las drogas, están en el alcohol, están en el satanismo, están en el ateísmo, no te aman, están en muchas cosas malas. Señor, no quiero que se pierdan. Tú restauraste a mis hijos conmigo, tú entregaste en la cruz a un hijo, a una madre, y yo vengo a reclamar esa promesa, esa palabra, Señor, y el Señor va a reparar, el Señor va a obrar. Poco a poco va a orar para que tu hijo sea restaurado a ti. Pero de pronto tú perdiste a tu hijo, un accidente, una tragedia, un aborto, y hoy estás con el dolor. El Señor en esa palabra te dice que hay un consuelo. Cuando tú vienes a Jesús puedes encontrar paz. Tal vez no puedas obviamente recuperar a ese niño que ya murió, que ya enterraste, pero Dios puede darte la oportunidad de que tengas un nuevo hijo, una nueva hija, que obviamente no va a reemplazar ese niño o ese hijo que se perdió, pero que va a llenar el vacío que hay en tu corazón. Así como el discípulo amado fue entregado a la mamá y desde ese momento fueron a vivir a la casa, así mismo el Señor quiere volverte a dar un sueño para que puedas volver a engendrar. Pero de repente tú dices, no, yo ya no quiero tener más hijos. Entonces el Hijo de Dios fue entregado para ti. Dios entregó a su propio Hijo para que en ti ya no haya dolor, no haya luto, no haya tristeza, que tú puedas abrir tu corazón y recibir al Hijo de Dios en tu corazón, y ese Hijo va a reemplazar el dolor, la soledad y el vacío de aquel hijo que lamentablemente hayas perdido. Yo te bendigo, declaro que esta palabra trae restauración, sanidad, libertad para tu vida, y yo oro para que el Espíritu Santo de Dios, a través de lo que ya fue hecho en la cruz y a través de esta tercera palabra, restaure tu identidad y restaure tu posición como madre, y haga que los hijos vuelvan a casa y que la maldición del luto y del dolor desaparezcan para siempre de tu corazón, de tu hogar y de tu familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones para ustedes.